¿Ya ven mi pantalla? Sí, se ve chiquita. También tengo un pequeño detalle. A ver, ahí. Bien. Bueno, pues buenas tardes. Y les agradezco mucho la asistencia. Por ahí sé que quedará grabada la sesión y posteriormente la podrán revisar sus compañeros. Vamos a hablar el día de hoy de una asignatura que es optativa, es llamada Química Industrial 1. No es de tronco común, es para su carrera. Y bueno, me gustaría antes avanzar con estos 3 puntos importantes que vale la pena mencionar. El primero, que es una asignatura teórico-práctica, es decir, son 3 horas a la semana de teoría y 4 horas de laboratorio. Esto es bien importante porque no lo van a poder nada más llevar a cabo en el aula, sino también lo vamos a poder externar en la sesión, durante las sesiones de laboratorio. Es una asignatura optativa, es decir, tiene 10 créditos. En este caso, es un número importante de créditos para para el total que deben de juntar. Y debido a los alcances del curso, que ahorita los vamos a revisar, la puedes tomar a partir del sexto semestre, es decir, sexto, séptimo, octavo semestre son los que se sugieren que ustedes puedan tomarla. Como podemos ver aquí, son 3 unidades y el enfoque de la asignatura es el área de química inorgánica y nos vamos a centrar en todo lo que son los procesos industriales relacionados con la química inorgánica. El curso compete 3 unidades únicamente. La primera unidad es procesos químicos industriales de sólidos, la unidad 2, procesos químicos industriales de líquidos, y la unidad 3, referente con gases industriales. Y ahora sí, vamos a revisar cuáles son los objetivos del curso. El primer término dice conocer y caracterizar los procesos químicos industriales inorgánicos más comunes. Dentro de ellos, pues tenemos la industria de gases, la industria minera, la industria metalúrgica, un poquito el tema de los efluentes. El segundo objetivo dice proponer el tipo de insumos y productos, así como usos potenciales para un proceso dado. El tercer objetivo dice establecer el tipo de productos auxiliares en un proceso dado. El cuarto, proponer el tipo de productos y sus usos potenciales en un proceso, emplear la terminología de cada uno de los procesos. Siguiente, determinar la estructura y propiedades de algunos compuestos involucrados en estos procesos y deducir el tipo de reacciones que ocurren en los procesos y proponer alternativas para el mejoramiento del proceso. Ahora sí, voy a estar pasando entre estas 2 diapositivas para hacer un bosquejo general de lo que vemos en el curso y cómo les puede o cómo puede contribuir para su formación. Bueno, entonces, resulta que toda la industria química lleva un proceso, lleva una secuencia durante el proceso de elaboración de un producto, ya sea como materia final o como materia intermedia. Lleva una secuencia y lleva toda una serie de materias primas, en este caso lo que podría ser el insumo, para llegar mediante una serie de pasos ordenados y bien identificados a lo que es un proceso final, es decir, un producto. Puede ser el producto final o puede ser un producto intermedio. Esto depende de lo que estemos hablando, el tipo de industria. Dentro del curso, pues básicamente lo que haremos es identificar cuando son materias primas para un producto siguiente, para un paso siguiente, o ya el producto final que quede ya empacado, listo, ¿no? El siguiente dice, establecer el tipo de productos auxiliares en un proceso dado. Hay ciertos elementos que son bien importantes dentro de la industria
y que muchas veces no los tenemos contemplados. Nosotros pensamos que únicamente son o sea, son 3 materias primas y hasta ahí. Dice, bueno, 3 materias primas, lo pongo a llevar el proceso que reaccione y tan tan. En muchas ocasiones hay una serie de procesos que son complementarios y que también requieren, por ejemplo, puede requerir la adición de algún tipo de aditivo o algún catalizador. Y también durante el curso, pues básicamente lo que vamos a hacer es identificar cuáles son las funciones de estos aditivos y cómo pueden mejorar del proceso o la calidad del producto cuando nosotros estamos, del que estemos hablando. Respecto al proponer el tipo de productos y sus usos potenciales en un proceso, emplear la terminología de cada uno. Aquí lo que nosotros hacemos es lo siguiente. En cuanto al el tipo de productos, es identificar, hay que recordar que dentro de su tronco común ustedes llevan una asignatura previa que se llama la industria química en México, y en esa asignatura ven también muchos procesos y la parte industrial, digamos. Entonces, dentro del curso es identificar eh, México o la región en qué es potencia, qué elementos contamos, cuáles son nuestras alternativas con materia prima y con cuáles no. Es decir, con cuáles son, qué productos son los que se importan y que son necesarios y cuáles son los que pueden satisfacer la demanda interna. Puede ser también que al final el producto pues también se vaya a otro país o se vaya a otra región, pero básicamente es identificar cuáles son el origen de estas materias primas y si contribuyen o no contribuyen con el tema este de la economía. Dice, determinar estructura y propiedades de algunos compuestos involucrados en estos procesos. ¿A qué se refiere con esto? Estructura y propiedades. Cuando nosotros trabajamos a escala laboratorio, digamos que es más flexible la forma de cómo se lleva a cabo estos procesos, pero a nivel industrial ya es diferente porque el, estas materias primas pueden, no, dependiendo del tamaño o el volumen que se esté utilizando, pues obviamente ya no pueden no ser compatibles. Entonces aquí lo que se busca es que el alumno sea un poquito o ya adquiera la capacidad para poder determinar si en algún momento se puede o no se puede llevar a cabo este proceso en una escala mayor y a qué retos se puede ver o se puede enfrentar durante su actividad profesional. Esto tiene mucho que ver con el tipo de reacciones, el reacciones y las alternativas para el mejoramiento de un proceso. Otra parte bien importante es la siguiente, que dentro de la carrera y su formación como químicos no tienen contacto, o más bien en pocas asignaturas tienen contacto con esta parte de lo que es la interpretación o la lectura de diagramas de flujo, diagramas de proceso. Y aquí durante el curso, pues también llevamos a cabo este análisis, vemos cuáles son los tipos de diagrama, cómo se componen, cómo se elaboran. Vemos por ahí algunos vaya, los esquemas de los principales equipos y cómo se pueden cómo se pueden ir implementando en papel, digamos, armando un diagrama de proceso dependiendo de qué tipo de unidades, en qué unidad nos encontremos, ¿no? Y como alternativa relacionado con esto de tipo de productos auxiliares, otro elemento bien importante es que dentro de los 3 aspectos que se consideran
prioritarios como elementos auxiliares en un proceso, pues es el uso de los recursos, háblese de energía eléctrica, de agua, y básicamente energía eléctrica y agua y otro tipo de combustibles como son gases, gas natural, gas LP, diésel o algún otro tipo de biocombustible. Y cómo se pueden incorporar o cómo se llevan a cabo dentro de los procesos. También otro aspecto importante dentro de la asignatura es el tema ambiental. No lo maneja aquí tal cual. Si se dan cuenta, dentro de los objetivos no dice el alumno se familiarizará o conocerá los diagramas de flujo. Tampoco. Y tampoco dice el alumno identificará los aspectos ambientales. Entonces, lo que se busca dentro de ello es que sea auxiliar la asignatura o se complemente con algunas otras, como en este caso la que llevaron en segundo semestre, que es la asignatura de la industria química, y también se complemente con otras asignaturas que también parece que son optativas, que es química ambiental o que es de área, donde el alumno hace, aquí lo que va a hacer es interpretarlo dentro de un proceso químico, es decir, vamos a ver los procesos químicos y vamos a empezar a revisar cuáles son los elementos o los fuentes de contaminación principales que puede generar ese proceso. Y hasta cierto punto dejamos la pregunta como que al aire, ¿no? Si es factible o si vale la pena llevar ese proceso de esta forma por ser altamente contaminante o no. Ya hablamos, por ejemplo, del caso de generación de energía eléctrica, del uso de combustibles derivados del petróleo, que bien son necesarios. Entonces también tomamos una sesión, lo vamos incorporando dentro de cada uno de los temas que vamos viendo y hacemos este análisis, decir, bueno, realmente podemos operar o se podrá operar un proceso completo donde la fuente de energía eléctrica sea a través de celdas solares y ya de esa forma los alumnos pues van viendo si es posible o no es posible de acuerdo a su criterio y de acuerdo a lo que han investigado. Lo que corresponde con la parte del laboratorio, el laboratorio se trabaja por proyectos. Entonces, tenemos 3 proyectos relacionados con cada una de las unidades. En el caso de procesos químicos industriales de sólidos, estamos hablando de la generación de azufre, el uso de azufre, el uso bueno, son varios. Y el alumno va relacionando, va haciendo un proyecto piloto, digamos, a escala, donde tratamos de ejemplificar o de hacer de llevar a cabo pasarlo del aula al laboratorio. En el caso de procesos químicos industriales de líquidos, pues estamos hablando de los ácidos, por ejemplo, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, ácido nítrico, que si bien en los laboratorios pues nosotros estamos acostumbrados a verlos en botellita, resulta que hay muchas industrias que este tipo de líquidos inorgánicos son parte de su materia prima. Entonces aquí vemos cómo se generan, cuáles son los procesos, cuáles son los procesos principales, un poquito de los antecedentes, la historia. Y de esta manera, pues básicamente nos damos cuenta que pues muchos son materias primas. O sea, al final la industria, como tal, vamos a poner un ejemplo de ácido sulfúrico, es materia prima para algunos otros donde estos ácidos no se utilizan en pequeña escala, no estamos hablando de 1 litro, de 100 mililitros, sino estamos hablando no sé, 20,000 litros, ¿no? Por semana, o 40. Y realmente si vale la pena o no vale la pena. Y en el caso de gases industriales ocurre lo mismo. El oxígeno, nitrógeno, son 2 ejemplos que también
nos lleva a replantearnos si realmente son útiles y por qué. Al final, nosotros hacemos una conclusión, un cierre, donde efectivamente pues decimos sí son importantes, no son importantes, si se pueden sustituir, o si pueden existir alternativas, tal vez no en este momento, pero sí que pudiéramos encontrar en la literatura y que nos dijeran sí si hay alguna alternativa para esto, o definitivamente no, se queda. Y esto pues nos lleva a cerrar con toda esta parte de los cambios que ha habido a lo largo de los últimos años, que son muy rápido y nos tenemos que estar adaptando a ello, ¿no? Y por eso es importante eh, hacer este análisis. Entonces, dentro de todo, sí es importante analizar todos los procesos, pero también que el alumno vaya creando una conciencia y que vaya interpretando y que vaya generando un criterio que le dé los elementos para decir, bueno, podemos mejorar algo aquí, o definitivamente no, se queda así. Eh, entonces, creo que con estas tres unidades y lo que vemos adicional como es los elementos como las materias primas, que ya les decía yo, agua, energía eléctrica y combustibles, que eso sí son en todos los procesos, no hay uno solo que digas, no necesito agua, no necesito, aunque sea agua para lavado, pero en todas requieren. Y esta misma agua, pues en el momento que es utilizada, pues se contamina, y también hay que ver las alternativas, que nos lleva al segundo punto, bueno, ¿qué se va a hacer, no? Si existe la posibilidad de que se pueda reutilizar, se pueda recircular, un proceso de limpieza, un tratamiento, y esto mismo se lleva o se extrapola con la parte de generación de gases. Todos los gases que son emitidos, eh, o, o, o contaminantes al ambiente propiamente, por decirlo, no nada más gases, sino estamos hablando de polvos, de partículas, y, qué alternativas existen, o definitivamente pues se van y ya no quedan. Entonces, vemos el curso, vemos la parte de los diagramas de flujo, diagramas de proceso, vemos un poquito de esta parte de la nomenclatura, cómo se elabora un diagrama, cuáles son los componentes, y también las materias primas, que son auxiliares, y la generación de residuos. Es como complemento. Al final hay que recordar que, aunque está bien separado dentro de la carrera química inorgánica, físico-química, pero afuera, todo todo el conocimiento que ustedes adquieran, pues lo van a poder aplicar, y no está tan separado. Lo único que sí está separado, pues, es la parte del proceso como tal, pero creo que les puede servir mucho lo que es complementar con el conocimiento de los diagramas y la parte de la evaluación de los contaminantes, si es que no llegaran a tomar asignaturas como química ambiental 1, o creo que llevan 2, o en su caso tomar el paquete. Y bueno, pues esto sería todo, profesora. No sé si tengan alguna duda. Aquí dejamos abierto el espacio.